Descargo de responsabilidad. No soy dueño de los personajes de Naruto y Ruby, no me pertenecen, a igual que esta historia que solo es una traducción. Para más contenido suscríbanse y dejen su like. Capítulo 1. Querido hijo. Te he criado lo mejor que he podido. Hoy termina mi camino y comienza el tuyo. El corazón de tu madre arde en tu interior. Aunque he apaciguado tus nervios, anhela la libertad. Este es mi último mensaje para ti. Nada en este mundo ha sido jamás más importante para mí que tú. Si estás leyendo esto, es porque he partido para reunirme con tu madre. Tú, y solo tú, llevas nuestro legado. Levántate, hijo de Kushina Uzumaki, pues eres el legado de nuestro pueblo. Este mundo está lleno de peligros, dificultades y maldades. Pero también está lleno de alegría, bondad y esperanza. Mi deseo, el deseo de tu madre, es que encuentres tu lugar en este mundo. Lloradme con suavidad, pues ya no sufro. Quemadme con alegría, pues mi espíritu pertenece a vuestra madre. Mi pequeño pastelito de pescado, no te preocupes, pues ahora velamos por ti. En esta carta se encuentra el sello. Usad lo que os he enseñado y empuñad mi arma con mano firme pero corazón justo. Hasta el próximo amanecer, hijo mío. Minato Namikaze. 13 de agosto de 76 agua, después de la Gran Guerra. Las olas del océano rompían contra la costa de una isla lejana a Anima. Allí, sentado en la arena, un adolescente contemplaba una pira funeraria. Vestía una ori naranja con olas bordeadas en la espalda, pantalones azul oscuro con una franja naranja en las rodillas, y una larga cinta negra en la cabeza. El muchacho alzó lentamente el cuerpo de su padre y lo colocó sobre la pira. Sin mostrar emoción alguna, tomó un pedernal de un tronco y lo encendió. Al ver cómo el cuerpo de su padre se reducía a cenizas, bajó la cabeza. Igual que habían hecho con su madre antes incluso de que él diera sus primeros pasos. No eran de este mundo, pero eran la sal de él. Extranjeros en tierras lejanas, todo por una sola decisión. O la entregaba o se marchaba, y él eligió marcharse. ¿Qué harás ahora? Rompiendo la aparente calma, las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras las llamas se volvían incandescentes. Las tradicionales vendas que envolvían el cuerpo de su padre comenzaron a arder, y su cuerpo, en efecto, volvería a ser llevado por el viento. El romper de las olas le infundía una extraña calma. La misma orilla que había pisado de bebé se convertía ahora en la última morada de su padre. Alza la cabeza, llamando al ser conocido como Kurama. Por ahora, lloro. Llora como quieras, Uzumaki Naruto. La profunda voz de Kurama resonó en su mente, desvaneciéndose hacia el final a medida que se cortaba el vínculo mental. Tomó un respiro profundo y tembloroso mientras se le secaban los ojos. Los tenía hinchados y rojos de tanto llorar durante la noche mientras construía la pira. Cerró los ojos azul celeste del rubio, atento a los ruidos a su alrededor. Hasta el próximo amanecer, padre, dijo entre lamentos, haciendo sellos manuales antes de estampar la palma de su mano sobre el sello de la carta. El papel brilló antes de que una nube de humo lo reemplazara. En su mano sostenía la capa de su padre, junto con un cilindro de punta afilada. Presionó el botón del cilindro, observando cómo se desplegaba hasta convertirse en una lanza. La hoja, con varias ranuras en el extremo, se abrió, llena de polvo verdoso. Apoyando la cabeza en la lanza, se detuvo un instante antes de erguirse con ella. La brisa marina lo envuelve, haciendo ondear su larga cabellera rubia. Los extremos de su cinta negra para el pelo se mecen con el viento. Allí permaneció, vigilando la tierra mientras oía crepitar la leña. Tal como le habían enseñado, su vigilancia ahuyentaba a cualquier espíritu maligno que intentara arrebatarle el alma a su padre. Golpeaba rítmicamente la arena con la punta de la lanza, un grito de guerra, a todo aquel que osara interrumpirlo. El muchacho de 13 años custodiaba el cuerpo, y mientras el amanecer se convertía en atardecer, su postura permaneció inalterable.
Cuando el cielo se tiñó de rojo, el rubio relajó su postura antes de darse la vuelta. Transformando la lanza en daga, se dirigió hacia una urna ornamentada. La había labrado él mismo, al igual que su padre lo había hecho para su madre, y tomó unos largos palillos chinos. Sobre la piedra central donde se alzaba la pira, recogió los huesos de su padre. Los depositó en la urna antes de esparcir las cenizas. La cerró con una tapa, el rubio la dejó en el suelo y tocó la campana 7 veces. Alzando la urna sobre su hombro, el rubio canturreó una canción infantil mientras caminaba. Por cada corazón, el fuego arde con más fuerza y la llama del torbellino crece más alto. La semilla que crecerá hasta convertirse en roble debe ser testigo de la caída del anterior. Cenizas esparcidas por la tierra dan origen a quienes la reclamarán. Lleva esta voluntad y deja que tu mano la guíe. Naruto murmuró con tristeza mientras cargaba la urna desde la playa hacia una pequeña cabaña de troncos. Abrió la puerta corrediza antes de entrar en la sala amueblada. El suelo estaba cubierto de tatamis, amortiguando sus pasos. Junto a la urna de su madre, la colocó con delicadeza. Naruto se arrodilló un instante y contempló los jarrones. La realidad lo golpeó poco a poco, mientras la casa vacía resonaba en un silencio absoluto. Sus provisiones mensuales llegarían mañana por la mañana. Le durarían 2 meses desde que su padre se fue. Armándose de valor, se puso de pie. Os quiero muchísimo a los dos, madre, padre. Naruto sintió que nuevas lágrimas le recorrían las mejillas. ¿Qué debo hacer ahora? El rubio deambulaba sin rumbo por la casa, buscando comida, algún ingrediente para preparar ramen. Mientras el agua hervía sobre la estufa de leña, su mirada se posó en la mesa con 2 sillas. Nunca volvería a haber 2 personas sentadas allí, al menos no por un tiempo, hasta que fuera lo suficientemente mayor como para buscar esposa. Removiendo los fideos en la olla, el rubio añadió pastelitos de pescado frescos y huesos de cerdo. Tapó la olla y dejó que hirviera y se integraran los sabores. Como no quería estar solo en la mesa, fue a la sala y tomó la fotografía de sus padres. La colocó sobre la mesa, junto a la primera silla, y luego se sentó frente a ella. Bajando la cabeza, recordó la tos ronca y la sangre que brotaba de la boca de su padre mientras la enfermedad lo consumía. Pulmón negro, algo que oyó decir a un médico. A su padre no le quedaba mucho tiempo de vida. 1 año, y todo terminó. Ayer, como le había pedido su padre, se marchó para escribirle su último mensaje. Releyó la carta, deslizando el dedo por el pergamino. Se mordió el labio al oír hervir el agua de la olla. Se levantó de la silla y dejó la carta sobre la mesa. Se acercó a la estufa, sacó un cuenco tallado y vertió ramen en él. Volvió a sentarse a la mesa, dejando el cuenco con un temblor. Se le humedecieron los ojos al sentir la realidad golpearlo como una ola rugiente. Lo único que pudo hacer fue permanecer sentado a la mesa, bajar la cabeza mientras sollozaba, y finalmente, todo se derrumbó. Un grito de angustia espeluznante resonó en toda aquella pequeña cabaña de troncos. Sentada allí mientras el sol finalmente se ponía, la rubia se retiró al dormitorio. Compartía esta habitación con su padre. 2 tatamis separados y 2 shikibutón distintos. Uno tenía fundas amarillas y el otro naranjas. Se acercó al naranja. Se movía entre las camas mientras las linternas iluminaban la habitación. Su mirada se posó en el armario de su padre. Se acercó y abrió la puerta corrediza, observando la ropa del hombre. La mayoría aún no le quedaba bien, pero poco a poco comenzó a sacarla, pieza por pieza. La colocó todas juntas en el suelo, extendiendo un pergamino sobre el piso antes de tejer sellos manuales. Golpeando el suelo con la palma de la mano, una escritura negra se deslizó rápidamente sobre la ropa y luego los dibujó. Una imagen de ellos apareció en un círculo vacío dentro del pergamino. Enrollando el pergamino, lo metió en una bolsa hermética y lo guardó. Estuvo a punto de hacer lo mismo con la ropa de cama de su padre,
pero se detuvo. Débilmente, sus rodillas cedieron antes de que se desplomara sobre el chiquibutón y las sábanas amarillas. Las apretó con fuerza, sollozando entre ellas. Había tenido un año para prepararse, pero al final no importó. No importaba cuánto lo hubiera entrenado su padre para ser ese shinobi del que tanto hablaba. Naruto siempre fracasaba en el intento de ocultar y contener sus emociones, como decía en la carta, con el corazón de su madre latiéndole con fuerza en el pecho. Según los diarios de su padre, siempre lo describían como una persona empática, capaz de sentir y reflejar las emociones de los demás. El chico de 13 años sollozaba, su cuerpo se estremecía con cada sollozo. No cenó. No podía comer sin su padre. De alguna manera, durante toda la noche y la siguiente, no se movió del sitio. Se dejó llevar por sus emociones y la necesidad de llorar colmó todos sus deseos. ¿Por qué tuviste que irte? Todavía te necesitaba, padre. 15 de agosto 76 agua 6:30 p.m. Las cajas estaban en la playa. Naruto salió de casa arrastrando los pies. Hacía casi 3 días que no veía la costa. La lluvia caía sobre la playa y las olas crecían. Con la capa de su padre, la capucha puesta, bajó lentamente a la playa con botas. Sus ojos estaban apagados, la alegría se había desvanecido y la tormenta azotaba desde la mañana anterior. Sin embargo, la situación comenzaba a mejorar. Pronto, el cielo estrellado y la luz de la luna llenarían la oscuridad de la noche. Su cuerpo le pedía a gritos comida, tras haber atendido sus necesidades fisiológicas habituales. No se iba a someter a tal sacrificio, no tan fácilmente, pero con las nubes grises y rugientes, el rubio sabía que la luz del día no duraría mucho. Uniendo las manos con un sello, formó 6 clones, cada uno de los cuales se dedicó a cargar cajas. Desarmaba cada caja y usaba la madera para sus proyectos. Revisó los sellos protectores en las rocas cercanas, sellos que él y su padre habían dibujado. Servían para ahuyentar a los demonios malignos. Él los llamaba Grimm, y habían funcionado desde que tenía memoria. Esta isla, uno de los pocos bastiones verdaderamente intactos por las bestias, había sido completamente despejada por su padre. Todos y cada uno de los Grimm, alfas y amenazas desconocidas, murieron a causa de los kunai y las lanzas, y si estos resultaban ineficaces, el ninjutsu compensaba con creces cualquier daño. Observó las rocas más grandes, donde él y su padre solían practicar la meditación. Recientemente había comenzado su entrenamiento en artes sabias, lo cual le resultaba muy difícil, pues, a diferencia de su padre, siempre tenía la necesidad imperiosa de estar en movimiento. Así pues, la dificultad propia de un niño, la incapacidad de quedarse quieto durante largos periodos de tiempo. Quizás algún día, con suerte, lo dominaría por completo. Quizás bajo la tutela de Kurama, a pesar de la naturaleza a menudo desdeñosa del viejo peludo. Al principio, se odiaban, pero fue gracias a las enseñanzas de su padre que logró conectar. Lo único que ese zorro deseaba era un amigo, y al menos, un confidente. Escuchaba historias de ambos, a menudo con visiones distintas del mundo que sus padres habían dejado atrás. Su padre lo describía como un mundo que luchaba por alcanzar la paz, pero que estaba en camino. Kurama, en cambio, creía que el mundo jamás habría cambiado, sobre todo cuando exigieron el sacrificio de su madre para demostrarlo. El rubio comprendió que, en efecto, su padre era un idealista. Sin embargo, para lograr algo verdaderamente valioso, primero debe surgir una idea, y así comenzó a arraigarse también en él. El limitado conocimiento que Naruto tenía de este mundo, remnant, provenía de las historias de su padre. Máquinas con ruedas, aeronaves, cosas que había leído en los libros de ciencia ficción que su padre a veces traía a casa. Ese poco dinero les permitía costearse la electricidad, generada por un generador de polvo de combustión, purificadores de agua, entregas mensuales de alimentos,
Y, por último, la ropa que vestían. Todo lo demás, como le habían enseñado desde pequeño, era hecho y confeccionado a mano. Conservaba la lanza de su padre, que había conseguido durante su viaje. Un viejo amigo suyo, que había muerto en batalla. La lanza, a la que llamaba Tomohiri, estaba imbuida de polvo. Tenía inyectores en la punta y, según cómo se manejara, podía obrar milagros. Ahora tendría tiempo de sobra para practicar. Extendiéndolo desde su forma cilíndrica, giró sobre sí mismo. La afilada hoja silbó en el aire al girar. Deslizándola con el dedo, activó su aura y activó el polvo dentro de la cámara de inyección. Girándolo hacia un lado, lo lanzó hacia arriba, creando un torbellino descomunal que arrasó con los restos de la pira. El viento destrozó la madera, borrándola por completo. Por primera vez en días, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Al menos no tendría que limpiarlo a mano. Caminó hacia la orilla y contempló el agua, observando cómo la luz del sol se abría paso entre las nubes, bañándolo. Respiró hondo, sintiendo su calor. Plegó la lanza, la enfundó en la cadera izquierda y se sentó sobre sus rodillas. Se dejó bañar por el sol. Su luz radiante atravesaba las oscuras nubes cuando la tormenta finalmente amainó. Se quedó sentado un rato más, hasta que por fin se recompuso y se levantó. Se sacudió la arena húmeda de las rodillas. Quizás por fin se cambiaría de ropa. Comería por primera vez en 3 días, tal vez algo pequeño, pero suficiente para sentirse satisfecho. Cualquier cosa, lo que sea, con tal de sentir algo que no sea tristeza. Mientras caminaba hacia la casa, se detuvo un instante a contemplar el mar. El bote de su padre estaba al otro lado de aquella pequeña isla. A toda velocidad, tardaría como máximo 5 minutos en llegar. Quizá, solo quizá, después del próximo invierno iría a Anima. ¿Comenzaría su viaje a ese mundo? Quizá, todo dependía de si podría justificar abandonar aquel paraíso devastado. Todo lo que su padre había construido, su hogar, se pudriría mientras él estuviera ausente. ¿Y entonces qué? ¿A dónde iría? ¿Dónde llamaría hogar Naruto Uzumaki? Todos esos pensamientos le daban vueltas en la cabeza al entrar en la casa. Se acercó a los jarrones, cogió una campanilla y la hizo sonar 7 veces. Se arrodilló. Lo intento, mamá y papá, perdón por no haber estado aquí los últimos días. Solo intento recomponerme, se disculpó Naruto mientras hablaba, y respiró hondo. No sé qué hacer ahora. Madre, tengo tu corazón. Padre, tengo tu voluntad. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo mantengo viva la voluntad de fuego y os honro a ambos? Tengo tantas preguntas, dijo Naruto en voz alta mientras se rascaba la nuca con timidez. Necesito una señal, cualquier señal de que estoy listo. Tras unos instantes de silencio, el rubio se levantó, decidido a prepararse algo de comer. Dio un paso hacia la cocina cuando, de repente, alguien llamó suavemente a la puerta corredera. Sorprendido, Naruto tarareó confundido, pues ninguno de los sellos lo había alertado. Intentó percibir a la persona que estaba en la puerta, encontrando algo extraño, como un vacío negro en su percepción energética. Naruto. Espera, Kurama. Se acercó a la puerta y la abrió con un suave deslizamiento. Allí estaba una mujer de tez cadavérica. Llevaba una capucha que le impedía verle el rostro. Inclinó la cabeza en una leve reverencia. Sin apartar la mirada, se limitó a preguntar en voz baja. ¿Puedo pasar? Sí, supongo, extraña señora, la llamó Naruto antes de retroceder, bajando disimuladamente la mano hacia su lanza por si acaso. Disculpa si estoy confundido, ¿conocías a mi padre? No le respondió de inmediato, sino que se acercó a la fotografía. Al ver las 2 urnas en el altar de la sala, rápidamente ató cabos. Supongo que llegué demasiado tarde para volver a ver a tu padre, lamentó en voz baja antes de frotar suavemente la fotografía contra el rostro de su madre. Sí, murió hace 3 días, lo siento.
No quiero ser grosero, pero mi padre nunca mencionó la posibilidad de que alguien viniera a nuestra casa, respondió Naruto antes de verla volver a colocar la fotografía en su sitio. Señorita. Pobre niño, ningún niño debería quedarse sin sus padres a tan corta edad. Dime, cariño, ¿has visto mundo alguna vez? Preguntó antes de volverse hacia él, con la cabeza aún gacha. Simplemente tengo curiosidad, porque tu madre era una vieja amiga mía, después de todo, la encontré al borde de la muerte cuando vino a este mundo con tu padre. Se quedó atónito, la confusión se reflejó en su rostro. Lo siento señorita, pero mi padre nunca la mencionó. Qué desagradecido es Minato Namikaze. Lo único que tenía que hacer era cumplir su parte del trato, dijo antes de levantar lentamente las manos. Pero supongo que los pecados del padre recaen sobre el hijo. Mira, señora, no estoy de humor para estas tonterías. No tienes derecho a hablar mal de mi padre, sobre todo ahora que no está aquí para defenderse. Le espetó, furioso, mostrándole el puño derecho cerrado. Lárgate de aquí, o te voy a dar una buena lección, date vallo. La mujer soltó una risita siniestra. ¡Qué fuego! Y se quitó la capucha. Al principio, dejó al descubierto una elaborada cabellera blanca como el hueso. Su piel, de una palidez cadavérica, solo contrastaba con el brillo de su cabello. Sus ojos azul celeste se encontraron con los de ella, de un rojo fuego demoníaco, y notó que la pupila era similar a la de Kurama. En el fondo te pareces más a tu madre, pero ese rostro que llevas es repugnantemente parecido al de tu padre. Naruto, ¿no estás contento? Tu nueva familia ha venido a buscarte, dijo la mujer con las manos entrelazadas frente a ella. Retrocedió de un salto, sacando un kunai de su bolsa y alzándolo. Me da igual lo que seas, sé con certeza que no eres humano ni fauno. Y desde luego, no eres de mi familia. Lárgate de mi casa ahora mismo. Ordenó Naruto mientras se preparaba para luchar. No puede ser, es imposible, los sellos de tu padre deberían haberla mantenido alejada. ¿Quién es ella? ¿Le dirás al zorro de 9 colas que no invitarme a esta conversación es una gran descortesía? Tu heredero, o al menos según tu madre, era un hueso duro de roer incluso para mí. Sin embargo, no me gusta que la gente incumpla sus promesas. Yo te saqué del vientre de tu madre. Lo único que tenía que hacer era jurarme lealtad. La mujer continuó gesticulando con vehemencia. Incluso prometí convertirte en príncipe de mi corte, y mi agradecimiento fue que ella escapara y sellara mi arma en ti. ¿Arma? Espera. Naruto la miró confundido. No te estarás refiriendo a Kurama, ¿verdad? ¿Cómo diablos lo conoces? Sal de aquí ahora mismo, Naruto. Espera, Kurama, ¿por qué tienes miedo? No te creas ni una palabra de lo que te diga, son solo palabras bonitas. Por todos los dioses. Siempre fui sincera con tu madre, no hagas caso de lo que diga el 9 colas. Te pido disculpas por haberme enfurecido contra los muertos. Están demasiado perdidos para remediar agravios pasados. Sin embargo, tú puedes enmendarlo fácilmente. Naruto Uzumaki, si tan solo aceptaras mi mano, puedo darte un propósito y una familia. Le hizo un gesto, extendiéndole su mano derecha, que tenía uñas negras y venas que la recorrían. No has respondido a mi pregunta, gruñó Naruto mientras retrocedía aún más. ¿Quién demonios eres? Sonríe con suficiencia antes de llevarse la mano derecha al pecho. Tras respirar hondo, dice en voz baja. Soy Salem, reina de la noche eterna y de los Grimm, y tú eres mi ahijado y mi tesoro. Sí, no, lo siento, no soy el premio de nadie. Es hora de que te vayas. Gritó Naruto mientras formaba un Rasengan en su mano. Última oportunidad. Salem simplemente extendió los brazos, invitándolo. Él corrió directo hacia ella, ignorando las advertencias de Kurama. Lanzó la bola de energía hacia adelante, pero ella se la arrebató de la mano como si fuera un juguete.
la aplastó con la mano derecha antes de dirigir la fuerza explosiva hacia él. Lo golpeó como una enorme ola gigante, lanzándolo por los aires a través de la casa y estrellándolo contra la pared del fondo. Se deslizó por el barro fresco, ensuciando aún más su ropa ya sucia. Al levantarse, jadeaba, incrédulo ante lo que veía. ¿Acaso ella le había arrebatado un Rasengan y lo había aplastado? Eso era imposible. Y mientras tanto, Kurama no dejaba de gritarle que se retirara o hiciera cualquier cosa menos quedarse allí. Él lanzó el kunai justo cuando ella apareció por el agujero de la cabaña de troncos. La mujer, Salem, lo atrapó en el aire antes de arrojarlo al suelo. Naruto respondió sacando el arma de su padre, activando su modo lanza y apuntándola firmemente hacia ella. Cuando ella dio otro paso hacia él, hizo girar la lanza en su mano antes de desatar una ola de torbellinos hacia ella. Se abalanzaron sobre ella, empujándola contra la casa y haciéndola salir disparada por la puerta principal. Naruto corrió hacia ella, atravesó la casa y salió por la puerta corredera rota. Ella se levantó, sacudiéndose el polvo. Una sonrisa orgullosa iluminó su rostro, sin rastro de ira, lo que lo inquietó aún más. Chasqueó los dedos y varias esferas blancas aparecieron tras ella. Lanzaron varios haces de luz concentrados que él apenas logró esquivar. Atravesaron su casa, rozando las urnas. Al aterrizar, rodó hacia un lado, esquivando otro rayo. Sacó varios shuriken de su bolsa y se impulsó con los brazos, dando volteretas y piruetas en el aire mientras los lanzaba. Las estrellas metálicas giratorias impactaron contra las esferas, haciéndolas temblar y desaparecer. Ella estaba a punto de reaccionar cuando, de repente, con una velocidad vertiginosa, él le clavó la lanza en el pecho. Escupiendo un chorro de líquido negro, recibió una fuerte patada con ambas piernas. Se precipitó hacia la playa, rodando por la arena mojada, hasta detenerse. Eso fue fácil. Ojalá fuera tan fácil, mira. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par mientras ella se levantaba lentamente. La profunda herida en su pecho se cerraba al regenerarse los tendones negros. Se sacudió la arena húmeda y dijo: sin duda, ese fuego arde dentro de tu hijo, Kusina. Observó cómo su regeneración terminaba. Incluso el vestido que llevaba puesto se reformaba a su alrededor, recuperando su forma original. Mientras le cruje el cuello, sonríe. Me toca. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando ella, de repente, lanzó un puñetazo con ambas manos. Una enorme ráfaga de viento se dirigió directamente hacia él. Levantó los brazos en guardia cruzada, pero el viento lo repelió hacia atrás. Salió disparado por encima de su casa, estrellándose contra dos árboles y cayendo de nuevo en el barro. Levantándose rápidamente, apenas logró alzar el antebrazo a tiempo para bloquear un puñetazo directo a su rostro. Ella giró su cuerpo, atacando con los dedos que no se habían transformado en garras. Usando su aura para bloquearlos, la rubia contraatacó con un par de estocadas que impactaron en su pecho. Retrocediendo, Salem se humedeció los labios antes de fingir una patada y luego lanzar una patada giratoria voladora que lo estrelló contra el suelo. Colocó un pie sobre su espalda, provocando que sus ojos se abrieran de par en par. Le clavó el pie en la espalda a Naruto, estrellándole la cara contra el barro antes de que Salem lo agarrara del pelo y lo levantara. ¿Sigues consciente? Eso es muy bueno, pequeño. De repente, Salem lo lanzó al otro lado del bosque, de vuelta a su casa. Atravesó varios árboles más, uno de los cuales incluso rompió su aura. Con la mano, clavó la tierra para frenar. Tosió un coágulo de sangre antes de alzar la vista. Observó cómo ella, en lugar de correr, usaba su extraño cuerpo para extender los brazos y avanzar apoyándose en los árboles. Fuera lo que fuese, era obvio que el término abominación le quedaba perfecto. Gruñendo mientras el chakra rojo se formaba a su alrededor, el poder de Kurama comenzó a fluir hacia él.
Sus ojos adquirieron la apariencia de zorro de la bestia gigante con cola. Corrió hacia adelante, con la intención de devolvérselo. Ella lo interceptó a mitad de camino, y ambos chocaron. Él golpeó su antebrazo contra el de ella, y el impacto generó una pequeña onda expansiva en el claro. Muéstrame, Naruto Uzumaki, esa voluntad de fuego de la que tanto me habló tu padre. Exigió Salem mientras lanzaba repentinamente su mano izquierda hacia adelante, haciéndolo retroceder con una fuerza de energía invisible. Naruto se recupera rápidamente, rodando hacia un lado para evitar el empujón, y corre directo hacia ella. Cierra la maldita boca, hablando de mi padre, tu monstruo. Gritó mientras saltaba hacia ella, golpeándola en la cara con un potente gancho de derecha. La agarra de la pierna, la hace girar en el aire y la lanza contra varios árboles. Al aterrizar, los instintos animales del chakra de Kurama le hacen lanzar un grito de guerra. Ella se levanta, limpiándose el labio del fluido negro, y crea varias esferas rojas tras ella. Sus sentidos emiten fuertes alertas mientras las esquiva. Al impactar, las esferas explotan en enormes llamaradas. Tras lanzar la última esfera, la remató con una ráfaga de viento descomunal desde su palma derecha. La esfera se incendió al contacto, creando un muro de llamas gigantesco que se dirigió directamente hacia él. Formando dos Rasengan, uno en cada mano, corrió hacia él y los preparó. Rasengan Vermellón. Gritó, devolviéndole el muro de llamas. La sonrisa de Salem se ensanchó al ser envuelta, sintiendo como parte de su ropa se quemaba pero luego se regeneraba. Él apareció a su lado, flanqueándola, antes de lanzarle una patada giratoria que la dobló hacia un lado. Cualquier persona normal habría muerto, con la columna vertebral seccionada. Sin embargo, Salem simplemente se encontró volando contra un árbol y levantándose de nuevo. Estaba a punto de atacarla, pero una fuerza lo atrajo. Naruto se vio lanzado hacia ella, con la mano de ella rodeándole el cuello. Forcejeó un instante antes de agarrarla del brazo con la mano libre. Le propinó una patada en el costado, sintiendo como el agarre se intensificaba, y sus ojos casi se pusieron en blanco. Dejó caer la lanza, ahogándose al notar que sus patadas se volvían menos frecuentes. Naruto. Lo intento. Naruto, no te despiertes. Lo intento, joder. Usa lo que sea, quítatela de encima, ahora. No puedo mover las piernas, su cuerpo se aflojó antes de que sus ojos se entrecerraran lentamente. Sus manos cayeron a los lados, balanceándose mientras ella seguía estrangulándolo. Sus ojos rojos volvieron a ser de un azul celeste. Lentamente, comenzaron a cerrarse. Sin embargo, algo lo invadió al sentir que alguien le ponía una mano en el hombro. No te rindas, jamás te rindas. Se animaba Naruto mentalmente mientras su chakra volvía a abrirse, recuperando su color rojo al ser potenciado por el chakra de Kurama. Usa lo que sea, usa lo que sea. Hay que usar algo, lo que sea. Suéltame. Alcanzó a decir con la voz entrecortada antes de que la comprensión iluminara sus ojos y le estampara la cabeza contra la de ella con todas sus fuerzas. Suéltame. Él se le escapó de las manos, agarrando la lanza antes de blandirla con un giro. Ella quedó partida en dos, cayendo al suelo en dos mitades. Salem soltó una risita siniestra antes de que su cuerpo comenzara a reconstituirse lentamente. Su joven mente se estremeció ante lo que presenciaba. La rubia volvió a girar la lanza antes de lanzarle torbellinos. Se incorporó por completo, creando una barrera de energía rojo oscuro a su alrededor. Esta bloqueó todas las ráfagas, desviándolas con facilidad. Tomó la energía absorbida por la barrera y la transformó en un pequeño torbellino en su mano. Lanzó ambas manos hacia adelante, provocando una intensa tormenta de viento frente a ella. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par antes de guardar la lanza. Retrocedió de un salto mientras formaba una serie de sellos manuales.
Inclinándose hacia atrás en el aire, golpeó su cabeza hacia adelante con llamas brotando de su boca. Estas interactuaron con el viento antes de prenderle fuego. Los labios de Salem se curvaron en una sonrisa maliciosa mientras las llamas la envolvían. Ahora es mi oportunidad, Kurama. Tengo que rescatar a mamá y papá. Además, los pergaminos. No puedo dejar que caigan en sus manos, contienen todos y cada uno de sus jutsus. Naruto le contó su plan al zorro gigante que llevaba dentro, deslizándose bajo unos árboles rotos y encontrándose con la casa en ruinas. Corrió hacia la casa y entró deslizándose en la sala. Sacó varios pergaminos de un compartimento oculto en el suelo y desenrolló uno. Tejiendo sellos manuales, absorbió las dos urnas en el pergamino antes de atarlo a su cintura. Si ella se regeneraba a la velocidad que él creía, tenía unos preciosos instantes para asegurarlas. La rubia sintió entonces una presencia y se giró para verla allí de pie. Un dedo lo señaló directamente. Él se apartó justo cuando un rayo de luz roja atravesó la foto familiar de su madre embarazada. Gruñó antes de rodar hacia un lado cuando otro rayo casi le alcanzó la cabeza. Se levantó y corrió hacia adelante mientras realizaba un sello manual. Salem rió mientras varias ráfagas de humo formaban clones de él. Todos la golpearon, patearon y la sacaron a empujones de la puerta, uno tras otro. Él apareció justo frente a ella, arañándole la cara con las garras de sus manos. Ella respondió chasqueando los dedos. El aire vibró mientras varias esferas de energía violeta se formaban detrás de ella. Sus sentidos emitieron fuertes alarmas mientras esquivaba hacia atrás. Justo a tiempo, las bolas violetas explotaron en afiladas lanzas cristalinas. Todos sus clones fueron alcanzados, algunos en el pecho y otros decapitados. Salem, sin querer, los lanzó hacia él. Recuperó la lanza, la recubrió con un aura naranja y la estrelló contra los cristales que se dirigían hacia él. Retrocedió con cada desvío, hasta que finalmente golpeó el último cristal y se lo devolvió. Le dio de lleno en el estómago. Retrocede un instante y sonríe mientras la lanza se abre paso lentamente. Naruto gruñe antes de girar la lanza sobre su cabeza y luego la ataca con un tajo descendente. La onda de energía eólica del polvo la parte por la mitad, con la sonrisa aún dibujada en su rostro. Parecía que iba a partirse en dos, pero sus pedazos se recompusieron casi al instante. Su respuesta fue inmediata. Un gesto de su mano hizo que se formaran varias esferas amarillas detrás de ella. Crepitaron con electricidad antes de lanzar rayos hacia él. Concentrándose al máximo, Naruto esquivó la primera ráfaga retrocediendo y moviéndose lateralmente dos veces para evadir las dos siguientes. La cuarta y la quinta ráfaga se separaron justo cuando saltó para esquivarlas. Ambas se dirigieron hacia él, y lo único que lo salvó fue el hecho de que contorsionó su cuerpo justo a tiempo para que pasaran de largo. Al aterrizar, sus ojos rojos se encontraron con los de Salem antes de ver una sonrisa maliciosa dibujarse en sus labios. Un chasquido de dedos de ella hizo que sus ojos se abrieran de par en par al ver que los rayos que se adentraban en el suelo emergían de repente. Se elevaron rápidamente, directo hacia él. Esquivó los tres rayos saltando hacia atrás antes de lanzar varios shuriken de su bolsa con la mano izquierda. Vio cómo las estrellas se energizaban con el relámpago y luego se hundían en su piel. Con un leve gruñido, intentó dar un paso y sintió que sus pies se anclaban. «Qué listo es el niño», lo felicitó antes de verlo saltar de vuelta al bosque. Pronto la energía de las estrellas metálicas se disipó, permitiéndole moverse. Flexionando brazos, piernas y dedos, Salem se aseguró de poder moverse con total libertad antes de lanzarse hacia adelante. Estiró sus extremidades, como una criatura monstruosa, para impulsarse. Al encontrarlo, lo embistió con el hombro y lo lanzó contra una rama. Observó cómo la rama se hundía en su pecho. Los ojos del chico se abrieron de par en par antes de que, de repente, esbozara una sonrisa burlona.
Su cuerpo se encendió en llamas y explotó repentinamente, tomándola por sorpresa. Dándole la espalda a las llamas que estallaban, fue repentinamente asaltada por las ráfagas de viento de la lanza que caía desde arriba. Sus ojos rojos se abrieron de par en par cuando las ráfagas se incendiaron, convirtiéndose en una tormenta de fuego arremolinada. Naruto aterrizó a un lado, observando cómo la silueta de su cuerpo desaparecía por completo entre las llamas. Guardó la lanza en su sitio, enfundándola en una vaina que llevaba en el costado de la pierna, la misma que antes usaba para su kunai. Creo que esta vez la tengo, exclamó Naruto para sí mismo, antes de ver cómo las llamas se separaban lentamente, con una mano alzada en el aire. Vamos, es que no se va a quedar muerta. Muchos lo han intentado, y muchos han fracasado, pero ella se está esforzando porque estoy aquí. Tenemos que irnos, ahora, ordenó Kurama a Naruto antes de que el rubio viera a Salem emerger de las llamas. Naruto, podemos intentar conectar nuestros chakras, pensó de repente antes de respirar hondo. Hagámoslo ahora mismo. No, no estás lista. No voy a dejar que se salga con la suya destrozando mi casa. Maldita sea, mocosa, para. La piel de Naruto brilló brevemente con un tono dorado, y de repente sintió que sus brazos ardían. Cayó de rodillas mientras la piel se desprendía, dejando al descubierto extremidades negruzcas con chakra rojo arremolinándose a su alrededor. No tuvo tiempo de recuperarse, pues Salem se abalanzó sobre él y le estampó el tacón en la cara. Salió despedido hacia atrás, deslizándose por el suelo y derribando varios árboles antes de escupir un chorro de sangre. Se detuvo, con el cuerpo aún encogido. Se levantó débilmente y vio cómo su piel se regeneraba. De repente, Salem apareció frente a él desde una grieta y le clavó la mano en el estómago. Naruto contuvo el aliento y se estremeció al sentir cómo la camisa se desgarraba. El sello donde Kurama permanecía encerrado giraba lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Debería agradecerle a tu madre. Si no hubiera asistido en tu nacimiento, jamás habría sabido de su existencia, murmuró ella con voz dulce mientras extraía energía roja. Se acabó, muchacho. Esto no ha terminado, susurró Naruto antes de arremeter repentinamente y morderle el cuello. Hasta que yo diga que ha terminado. Los ojos de Salem se abrieron de par en par cuando arrancó un trozo y lo escupió al suelo, provocando que su cuerpo se estremeciera y se liberara. Al caer, formó una esfera de energía en sus manos. En cuanto tocó el suelo, el rubio se impulsó hacia adelante, estampando la esfera contra su pecho, lanzándola hacia atrás en espiral entre varios árboles. Respirando con dificultad, con sangre goteando de su boca, Naruto observó cómo la esfera explotaba a lo lejos, llevándose consigo varios árboles. Recomponiéndose, retrocedió, corriendo a toda velocidad a través del bosque, saltando, brincando y zigzagueando entre los árboles. Los pergaminos le colgaban de la espalda mientras escapaba. Deslizándose colina abajo, llegó a la costa sur de la isla. Allí vio el bote de su padre, el mismo que construyó para llevar a Naruto mar adentro. Corriendo hacia él, hizo la vela, el rubio tomó su lanza y cortó la cuerda que lo sujetaba a la orilla. Luego, hizo girar la lanza, apuntándola directamente a la vela para que el bote se impulsara hacia adelante. Al alejarse de la costa, tras pasar el arrecife, miró hacia la orilla. Humo negro se elevaba de la isla. El fuego anterior comenzaba a extenderse. Cayó de rodillas, y la isla se fue oscureciendo lentamente con la puesta de sol. Al plegar la lanza, sintió que el viento arreciaba en la vela, arrastrándolo mar adentro. En la orilla, la vio allí de pie. La mujer que acababa de destruir su hogar. Estaba a punto de darse la vuelta cuando vio un destello azul brillante. Confundido al principio, el agua detrás de él se quedó quieta. Entonces comenzó a arrastrarlo hacia atrás, su corazón se encogió cuando una ola gigantesca se formó desde la orilla, dirigiéndose directamente hacia él.
Lanzando un rugido, concentró toda su energía en una enorme bola que sostenía en su mano derecha. La levantó sobre su cabeza antes de estamparla contra el agua. Justo cuando la ola rompió con fuerza, salió disparado hacia adelante, y la lancha estuvo a punto de romperse por la velocidad. Buena idea, ahora estamos fuera de su alcance. Respirando con más dificultad que nunca, el rubio cayó de espaldas sobre sus nalgas. Miró por encima del hombro para comprobar sus provisiones y comprobó que las raciones de emergencia seguían allí. Carne seca vieja, no del todo mala, pero definitivamente horrible. Inspeccionó el bote, asegurándose de que nada estuviera roto. Por suerte, no lo estaba. Se levantó lentamente y se orientó. Naruto giró la vela, aprovechando al máximo el viento. Al ver la columna de humo negro elevarse cada vez más, supo que su isla sería engullida por el infierno. Apoyado en el mástil que sostenía la vela, se detuvo un instante. No solo había perdido a su padre la noche anterior, sino que ahora también había perdido su hogar. La única opción que le quedaba era dejarse llevar por el viento. Sus niveles de chakra y aura eran bajos. Ella le había robado el chakra principalmente cuando el sello comenzó a aflojarse. Intencionalmente o no, su cuerpo estaba exhausto. Mi hogar, todo, ya no importa, Minato no se lamentaría por esas cosas. Lo siento, es que no quería perder mi hogar, lo entiendo, mocoso, pero ahora nos vemos obligados a emprender el viaje. Naruto miraba hacia la isla, mientras la nube negra se elevaba en el aire. Respiró hondo, sus ojos se llenaron de lágrimas y se dejó caer lentamente. Abrazó sus rodillas contra su pecho, pensando en el futuro que le esperaba. Nunca había salido de la isla, desde que era un bebé. Su madre había muerto poco después de que se asentaran allí. Ahora todo había desaparecido, pero sus cenizas y huesos permanecían en el pergamino que guardaba, siempre consigo. Arrodillándose, el muchacho hizo 3 reverencias. Tal como su padre le había enseñado a dar gracias por las cosas que sucedían, aunque le resultaba difícil ser agradecido. Una cosa era segura, aún tenía vida. La voluntad de fuego. 16 de agosto de 1976. Agua 7:33 am. Al despertar a la mañana siguiente, Naruto se incorporó de golpe y miró a su alrededor. Sentía el cuerpo arder, le dolían los músculos y los tendones. Aquella batalla casi le costó la vida, y se había desmayado tras acomodarse. Le rugía el estómago, exigiendo comida y agua. Se acercó al baúl donde su padre guardaba las provisiones de emergencia y lo abrió. Metió la mano, sacó un trozo de cecina y refunfuñó por lo salada que estaba. Por suerte, también había botellas de agua. Cogió 2 y se las bebió de un trago después de comerse la cecina, sintiendo la satisfacción de tener el estómago medio lleno. Observaba cómo las olas mecían su bote. El mar estaba sorprendentemente tranquilo. Revisó los pergaminos que llevaba a la espalda y los encontró secos, lo que le produjo un suspiro de alivio. Miró hacia el horizonte y vio el sol naciente. El viento aún lo impulsaba, pero estaba cambiando de dirección, impidiendo que pudiera aprovecharlo al máximo. Al girar la vela, vio cómo se tensaba por completo, impulsando la embarcación hacia adelante. Si apuntaba hacia el este, eso significaba que, en algún momento de la noche, su barco había dado la vuelta. Respiró hondo, sentado en el banco de madera del barco, sintiendo el vaivén de las olas. Buscó en el cofre, encontró un mapa y se puso a pensar. Entonces, si antes me dirigí al sur, y supongo que lo hice durante la mayor parte de la noche, eso significa que si ahora me dirijo al este. Naruto vio que el bote de su padre apuntaba ligeramente al sur, hacia la posición real del sol. Sureste, significa que nos espera un viaje muy largo, mocoso, dijo Kurama de repente en su cabeza. A nuestra velocidad, probablemente llegaremos a la costa de Menageria en 4 días. Mira dentro del cofre, gruñendo. En el mejor de los casos, con el racionamiento, tengo provisiones para 3 días.
Es mejor que lidiar con esa bruja, tuviste suerte, mucha más suerte que tu madre, le dijo el 9 colas a Naruto, quien se incorporó, mirando las nubes. Entonces, ¿es cierto que mi madre hizo un trato con ella? Preguntó Naruto frunciendo ligeramente el ceño. Si es así, ¿por qué? Hizo un trato para evitar que rompiera el sello y los matara a todos. Prefirió pactar con el diablo antes que con la serpiente que yo era en ese momento. Eligió el bando equivocado, con palabras dulces sobre cómo los trataría como a su familia, y en gran medida lo hizo, hasta que le exigió a Kushina que matara por ella, reveló Kurama mientras comenzaba a regular el flujo de chakra de Naruto. No se equivoquen, su madre solo quería protegerlos, se negó rotundamente. ¿Y supongo que a Salem no le gustó eso? Preguntó Naruto bajando la cabeza. Maldita sea. Intentó liberarme y controlarme, lográndolo primero pero fracasando por poco en lo segundo. Tu madre, ahora recién liberada de mí, usó el jutsu de sellado de los 8 trigramas para sellarme dentro de ti, y ahora estamos aquí. Kurama dejó la frase en suspenso antes de suspirar profundamente. Tu madre merecía un final mejor que el que tuvo. ¿Crees que, bueno, lo que dijo Salem sobre que yo fuera nombrado príncipe, ¿por qué haría eso? Preguntó el rubio, cruzando las piernas, genuinamente curioso por el brote psicótico de la mujer. Salem no es precisamente honesta, pero por lo que vi, es firme y justa. Si te decía que iba a hacer algo, sin duda lo hacía, pero siempre había un motivo oculto, explicó Kurama mientras curaba las heridas de Naruto. Quizás quería tener más gente a su disposición para contenerme. Sí, ¿y cómo funciona eso exactamente? Cuando alcanzaras la mayoría de edad, estoy bastante segura de que ese título de príncipe te habría facilitado tener pareja. Espera, ¿estás diciendo, Puaj, qué asco? En efecto, te habría tratado más como a un toro de premio que como a un ser humano. Algo me dice, que me acabo de ahorrar mucho sufrimiento al escapar. ¿Tú crees? Cállate, bola de pelo, Naruto bostezó antes de recostarse, observando cómo las nubes pasaban. Notó que algunas eran grises, lo cual no era necesariamente una buena señal. Suspirando, con los labios apretados, se levantó y se arrodilló. Afortunadamente, encontró una manta oscura y comenzó a atarla a una esquina del bote. Esto le proporcionaría sombra, oscuridad total, para que, si sentía que se quemaba con el sol, pudiera resguardarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, de una manera extraña, sus ideas sobre recorrer el mundo habían llegado a su puerta. Un simple golpe, y ahora estaba allí, probablemente a decenas de kilómetros de cualquier tierra a su alrededor. En mar abierto, Naruto Uzumaki se puso de pie en el bote y observó nubes de tormenta en la distancia. Parece que mi viaje ha comenzado de verdad, padre, quédate conmigo un poco más. Fin de capítulo.